Bien, vamos a hacer un video explicativo breve sobre el tema que nos toca esta semana, que es cambios físicos y cambios químicos. En general, cuando hablamos de cambios, ¿sí? Es porque hubo una modificación, ¿sí? En alguna característica de algún sistema. En este caso vamos a trabajar con materia, ¿sí? Ya estuvimos definiendo un poquito el concepto en las clases anteriores. Recordemos que la materia está formada por átomos o por moléculas. Y de alguna manera esa materia puede ir modificando algunas características debido a distintos condicionamientos que hay en el entorno, y por eso vamos a poder determinar dos tipos de cambios en esa materia. Algunos cambios que pueden ser físicos y otros que pueden ser químicos. Para poder entender esto de una forma más sencilla, yo voy a usar unos modelos, ¿sí? Que son unos juguetes de encastre, para que ustedes puedan visualizar qué quiero decir, ¿sí? O cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico. Bien, vamos a trabajar con lo que es la molécula de agua. ¿Sí? Acuérdense que la molécula de agua tiene la fórmula H2O, quiere decir que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Yo representé la molécula de agua, ¿sí? Con estos bloques, en donde tengo en el átomo central, que es el bloque celeste, el átomo de oxígeno, y en los extremos los átomos de hidrógeno, que serían las piezas blancas, ¿sí? H2O representaría entonces a este encastre de juguetes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un cambio de estado, imaginemos que yo tengo agua, ¿sí? En estado sólido, en el que todas las partículas están juntas, y ese bloque de agua pasa luego, ¿sí? Al estado líquido o pasa al estado gaseoso. Ese es un cambio de estado, si nosotros lo estuvimos trabajando en las clases anteriores, y si yo tuviera que representar eso con estos bloques, podría decirlo de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un objeto o un material en estado sólido, por ejemplo, moléculas de agua, esas moléculas de agua están juntas, encastradas entre sí, formando lo que yo conozco como sólido. Estas moléculas que están juntas, como dije recién, tienen forma propia y forman un objeto rígido, como por ejemplo, ¿sí? Esta placa que yo armé con todas las moléculas de agua. Cuando este sólido pase a otro estado, imaginemos que pasa al estado gaseoso, estas moléculas se van a separar, ¿sí? Van a ir separándose una de las otras, y como nosotros ya hablamos en clases anteriores, en el estado gaseoso las partículas o las moléculas están todas separadas, chocando una contra las otras. Si yo miro, ¿sí? Los dos estados que tuve recién, en el estado sólido las moléculas de agua estaban formadas, ¿sí? Con este formato. Luego, cuando pasan al estado gaseoso, siguen igual. No hubo un cambio estructural en esa molécula, lo único que cambió fue la forma. ¿Por qué? Antes estaban juntas, encastradas, y luego estaban separadas. Pero la molécula de agua no sufrió ningún cambio. Eso es lo que ocurre en un cambio físico. La materia cambia, pero lo que no cambia es su composición química, sino que cambia su formato. Todos los cambios de estado, es decir, la sublimación, la condensación, evaporización, fusión, solidificación, todos ellos son cambios físicos, debido a que hay un cambio justamente de formato, pero no cambia químicamente, ¿sí? La estructura de la materia. Ahora, supongamos, ¿sí? Que yo hablo de esta reacción química, ¿sí? En esta reacción química yo estoy representando algo que se llama hidrólisis, que ocurre cuando la molécula de agua se rompe, liberando hidrógeno y oxígeno por otro lado. Esto pasa en la fotosíntesis, cuando la planta absorbe agua por la raíz, los rayos del sol rompen la molécula de agua y se obtiene hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. El hidrógeno lo va a utilizar la planta después para realizar el proceso de la fotosíntesis. Si yo tuviera que representar esto, lo que digo es lo siguiente. Tengo un montón de moléculas de agua, con el mismo formato, sí, que vimos antes, el de la molécula de agua. ¿Y qué dije acá yo en el cartel? Que esta molécula de agua se rompe, ¿sí? Es decir, que estos átomos van a quedar todos sueltos, se van a romper todos los enlaces químicos que hay entre estos átomos, y esos átomos van a quedar todos sueltos. Y después, al final, voy a obtener hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Es decir, que los átomos de oxígeno se van a unir, los átomos de hidrógeno se van a unir, pero no igual que antes, ¿sí? Porque, fíjense lo siguiente, todo lo que yo obtuve al final de este proceso son moléculas, ¿sí? Distintas a las que yo tenía inicialmente. ¿Cómo eran las moléculas al principio?
y con este formato, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, lo que yo obtengo al final de este proceso, ¿sí?, son moléculas nuevas. Por ejemplo, estas están formadas únicamente por hidrógeno y estas están formadas únicamente por oxígeno. Lo que me está diciendo entonces que en este cambio, ¿sí?, además de cambiar el formato, porque también cambió, lo importante que se modificó es la estructura química de esta sustancia. ¿Tengo agua? Y no, ya no tengo agua, tengo moléculas nuevas. Por un lado hidrógeno y por el otro oxígeno. Estos cambios químicos que se dan se pueden visualizar por distintos motivos. Suele haber un cambio de color, alguna evaporación de un material, una precipitación, que quiere decir que en el recipiente abajo va a quedar algún sólido formado de otro color nuevo. Hay distintas evidencias que a mí me van a dar la noción de que hubo un cambio químico. Pero lo más importante, sí, y lo que quería mostrar con estos juguetes es justamente esto. Que en un cambio físico, por más de que cambie el formato, el material sigue siendo el mismo. Y en un cambio químico hay una transformación química del material. Es decir, tengo un reactivo, pero al final tengo otras sustancias nuevas, sí, que se van a denominar productos y que no son químicamente iguales a las iniciales. Vamos a hacer unas aclaraciones finales. Como dije recién, en un cambio físico no hay alteración química de la sustancia. La sustancia que tengo al principio es la misma que tengo al final. Sí cambió su formato, como dije. Puede pasar del sólido al líquido, del líquido a gaseoso, del gaseoso al sólido. Pero en este caso, por ejemplo hablando del agua, H2O es la molécula inicial y H2O es la molécula final. Lo único que cambió es cómo se distribuyen estas moléculas en el espacio. Antes estaban juntas y después estaban un poco más separadas, en este caso que estamos hablando del líquido. En estos cambios que son físicos no necesitamos escribir una ecuación. ¿Por qué? Porque si yo escribiera la ecuación de este proceso, pondría que al principio tengo H2O y al final tengo H2O, entonces no vale la pena, es una redundancia. Ahora, si nosotros vamos a los cambios químicos, en un cambio químico, como este por ejemplo que yo escribí, al principio tengo una molécula que es el agua. Y al final ya no tengo agua, como dije hoy, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces, para los cambios químicos sí vale la pena escribir la ecuación, ya que debo indicar una diferencia entre la sustancia inicial o las sustancias iniciales y las sustancias que se obtienen al final. Estas sustancias, las que están al principio de la ecuación, es decir, a mi derecha, se llaman reactivos, ¿sí? Y son los que van a romper todos sus enlaces para formar las sustancias que obtengo al final, ¿sí?, que están a mi izquierda, que se van a denominar productos en la ecuación química, ¿sí?